Good morning guys, how are you? ¿Cómo están hijos? Muy buenos días. Espero que todos se encuentren muy bien como siempre, con una actitud positiva, con una sonrisita así. Muy bien chicos, el día de hoy nuestra clase consiste en no realizar un tema nuevo, sino más bien en realizar un pequeño repaso, cual es muy importante para prepararnos a nuestro próximo examen. ¿Ya hijos? Entonces espero que presten muchísima atención, que esto les va a servir bastante. ¿Ya? Solamente presten atención. ¿Cuáles fueron los temas que vimos durante este periodo? Fueron varios, ¿verdad? Entonces vamos a ver cuáles eran. Uno de los temas que vimos fueron sobre los personal belongings, los objetos personales. ¿Cuáles eran? Vamos a observar el cuadrito, vamos a recordar este cuadrito de los personal belongings. Como puedes observar, tenemos en English y tenemos en Spanish. Por ejemplo, tenemos key, llave, comic book, libro cómico, comb, peine, watch, reloj, coin, moneda, brush, cepillo, es decir, peine, tissue, toalla, candy bar, barra de caramelo, cell phone, celular. Repito una vez más. Key, llave, observen cómo se escriben también. Comic book, libro cómico. Comb, peine. Watch, reloj. Coin, moneda. Brush, cepillo. En este vamos a poner énfasis. La palabra brush significa cepillo, pero para dos términos. Para el cepillo de dientes y el cepillo también que hay para el cabello, ¿verdad? Tissue, toalla. Candy bar, barra de caramelo. Cell phone, celular. ¿Ok? Vamos a ver la siguiente. Vamos a ver aquí. Asking what you have. Usamos do y das para realizar preguntas simples, es decir, preguntas en el cual voy a obtener una respuesta o afirmativa o negativa. ¿Cómo se forman estas preguntitas? Observamos aquí. Do o das, el pronombre, el verbo have, porque el have me indica pertenencia, tengo. Y el personal belonging, el objeto, el key, el tissue, el comb, etc. ¿Ya? Miren aquí. Miren, diferencias. Si yo voy a formar una pregunta con do o das, yo tengo que saber cuándo voy a usar do y cuándo voy a usar das. ¿Ya? Por ejemplo, uso do con los pronombres I, you, we y they. Cuando uso das con he, con she y con it. Con he, con she y con it. Ahora, ya teniendo claramente cuándo se usa do y das, ahora recién yo voy a poder formar dichas preguntas. Vamos al primer ejemplo. Miren, observo si se cumple. Do you have a comic book? ¿Se cumple mi fórmula? Yes. Do you. Do you. Do you viene a ser el pronombre, el verbo have y el personal belong, la pertenencia personal aquí. ¿Listo? Entonces vamos a responder. Toda pregunta tiene una respuesta. Si es afirmativo, yes, I do. ¿Y por qué puse aquí I? Porque recuerden que una persona pregunta y el otro responde. Entonces, do you have a comic book? Yes, I do. ¿Ya? Y en la forma negativa, no, I don't. ¿De dónde sale el don't? Del auxiliar de la pregunta más la forma negativa, not. Don't. ¿Listo? Bien.
Entonces voy a repetir una vez más la preguntita. ¿De dónde proviene esa pregunta? Es como las matemáticas. Te dan una fórmula, tú empleas esa fórmula cuando te dan un ejercicio, ¿sí o no? Ya no estás copiando uno por uno, sino pones en práctica esa fórmula y es mucho más práctico y fácil. Igual aquí. Do o das más el pronombre más el verbo have, que significa pertenencia, tener, y el personal belonging, el objeto. Pero la diferencia es saber cuándo uso do y cuándo uso das. Ya vimos aquí. Entonces recién allí voy a formar mi pregunta. Miren, do, el auxiliar, el you es el pronombre, have es el verbo y a comic book es el personal belonging. En mi respuesta tengo yes, I do. ¿Y por qué tengo el yes, I do? Respuesta simple. Cuando una pregunta es cortita, voy a obtener una respuesta. Dice aquí, afirmativa y o negativa. ¿Por qué I do? ¿De dónde salió ese I do? Hace un momento les dije, uno pregunta y otra persona responde. Entonces te pregunta aquí, ¿do you have a comic book? ¿Tú tienes un libro cómico? El otro responde, sí, yo tengo. Sí, yo tengo. Y si es negativo, no, yo no tengo. Entonces, yes, I do. ¿De dónde proviene el I? De la otra persona que responde. Sí, yo. ¿Y de dónde sale el do? De la misma pregunta. ¿No? El auxiliar de la pregunta do. En la forma negativa, no, no, el pronombre I y el don't. ¿Listos? Muy bien. Entonces continuamos en el siguiente tema. Lo que vimos también fueron los jobs and occupations. Tenemos aquí una lista de trabajos y ocupaciones y vamos a repasar. Architect, teacher, archaeologist, farmer, doctor, nurse, mechanic, dentist, secretary, scientist, firefighter, waiter, waitress, chef, pilot y policeman. Una vez más, architect, teacher, archaeologist, farmer, doctor, nurse, mechanic, dentist, secretary, scientist, firefighter, waiter or waitress. Miren la diferencia, waiter es mesero y waitress es mesera. Chef, pilot y policeman. Listo. Vamos a ver ahora qué funciones realizan algunas de ellas, de estas personas, según el trabajo, ¿verdad? Vamos aquí. Tenemos Investigate Historic Prehistoric Sites, investiga sitios históricos y prehistóricos. ¿Quién es este? El arqueologist, ¿verdad? Gift shops. ¿Quién es? The nurse, yes. Takes food orders, bring food and drinks to the tables. ¿Quién es? The waiter or the waitress. Flies planes. ¿Quién es? El pilot. Performs different characters in a movie. ¿Quién será? An actor or an actress. Designs houses and buildings. ¿Cuál será? El architect, ¿verdad? Cures sick people. Cura personas enfermas. ¿Quién es? El doctor. Do experiments. ¿Quién es? El scientist. Types letters. ¿Quién será? La secretaria. Puts out the fire. ¿Quién es? The firefighter. Fixes vehicles. El mecánico. Entonces, en este caso, ustedes tienen que saber cuáles son las funciones de estas profesiones. Por ejemplo, yo pongo a doctor, puntos suspensivos, te pongo tres opciones: gift shops, flies planes o cure sick people. ¿Cuál es la respuesta correcta?
cure sick people. ¿Ya? Por ejemplo, a secretary, puntos suspensivos, pongo investigate history prehistory sites, gift shop o type letters. ¿Cuál es la respuesta? Type letters. Por eso es importante que refuerces esta partecita, las funciones. ¿Ok? Y ahora vamos a ver o vamos a formar oraciones indicando what do they do. ¿Qué es lo que ellos hacen? Miren cómo se forma a o an más la ocupación y la función que éste realiza. Examples: a doctor cures sick people. ¿Qué es lo que estamos usando aquí? A o an, la ocupación y la función que éste realiza, ¿verdad? Segundo ejemplo, an architect, mira, an architect designs houses and buildings. A o an, la ocupación y la función. Tercer ejemplo, a mechanic fixes vehicles. Y por último, el cuarto, a farmer grows plants. ¿Listo? Muy bien, pero la pregunta es ¿cuándo uso a y cuándo uso an? Usamos a cuando la siguiente palabra empieza con consonante, a doctor, a mechanic, a farmer. Pero miren el caso de arquitecto, a architect no, es an architect, ¿ok? Solamente ello. Entonces, repito, a o an, la ocupación y la función que es de realiza. ¿Listo? A ver, otro lo que vimos también de respecto a las ocupaciones fueron tres categorías, ¿no? Los health workers. ¿Qué son los health workers? Son aquellas personas que ayudan directamente, su ocupación deriva directamente a temas de salud. ¿Ya? Vamos a ver cuáles son. El dentist, el doctor, el nurse, el exercise instructor y el vet, ¿no? Por ejemplo, el vet, ¿qué hace? Cura, pero a los animalitos, pero igual cura, esa es su función. Vamos a ver ahora las funciones que estos realizan. Por ejemplo, fixes our teeth. ¿Quién? El dentist. ¿Cuál es la función? Ojo, mucho cuidado con las funciones. Fixes our teeth. Helps sick people. Gives shop. Help us use our muscles. Helps sick people. Fixes our teeth. Helps sick people. Gives shops. Helps us use our muscles. Helps sick people. ¿Ya? Y ahora vamos a formar oraciones, así como hicimos hace un momento, ¿no? La ocupación y su función. Por ejemplo, the dentist fixes our teeth. The doctor helps sick people. Mira, the dentist fixes our teeth. Aquí está. The doctor helps sick people. Igualito aquí. The nurse gives shops. The nurse gives shops. Yes. ¿Y listo? Hasta aquí llegamos con esto. Vamos a ver ahora otra categoría de los trabajos. Information worker, todos aquellos que brindan información. ¿Cuáles serán? El teacher, el TV reporter, el journalist, el computer programmer. ¿Y cuáles son las funciones específicamente hablando de ellos? Help us to learn. Tell us what is happening in the world. Write stories for newspapers. Help us get information fast. Miren los trabajos y sus funciones. Vamos a formar oraciones. Teacher, help us to learn. Teacher, help us to learn. Mira, la ocupación y su función. Vamos a la siguiente. TV reporter, tell us what is happening in the world. Siguiente. Journalists write stories for newspapers. Igualito como hicimos hace un momento y hace otro momentito más, empezamos por la ocupación y su función. Allí estamos formando ya, ¿qué cosa? Estamos formando una oración con el pronombre y con el verbo, ¿ok? Muy bien, entonces hasta aquí terminamos con
Information Worker y vamos a ver otra categoría. Construction Workers. Todos aquellos que de una u otra forma construyen, reparan algo. Por ejemplo, plumber, gasfitero, electrician, electricista, architect, arquitecto, mechanic, mecánico. Ya, repito una vez más, plumber, gasfitero, electrician, electricista, architect, arquitecto, mechanic, mecánico. Y vamos a ver ahora cuáles son esas funciones. Muy bien, entonces vamos a ver cuáles son esas funciones. Give us running hot and cold water. Give us running hot and cold water. Puts in electricity for lights. Design buildings. Fixes vehicles. ¿Ya? Entonces vamos ahora a formar oraciones igual como hicimos hace un momento. Empezamos por el trabajo y la función. The plumber gives us running hot and cold water. The electrician puts in electricity for lights. The architect designs buildings. Y listo. Por el mechanic. The mechanic fixes vehicles. Y listo. Muy bien, chicos. Entonces, hasta aquí llegamos respecto a la categoría de los trabajos. A ver, si yo digo al doctor Isa healthy workers, construction workers o information workers. ¿Cuál de ellos será? Healthy workers. Si yo digo an electrician Isa, opciones: construction worker, healthy workers o programmers workers, information workers. ¿Cuál será? Construction workers. Por eso tienen que repasar estas categorías también. ¿Ya? Según la categoría encontramos las profesiones y sus ocupaciones. Muy bien. Muy bien. Vamos a presentar ahora, dicen, las profesiones junto a los combined subjects. ¿Ya? A ver, vamos a ver aquí. Is y are. Este tema del verbo to, porque es el verbo to be, ya vimos varias veces, pero vamos a recordar. Usamos is y are para indicar las ocupaciones de alguien o algunos. Sin embargo, el uso de estos varía según el pronombre usado en la oración. A ver, recordamos. ¿Cuándo usamos are y cuándo usamos is? Ambos se usan de acuerdo al pronombre que estoy usando en mi oración. ¿Cómo se forma una oración para hablar sobre una ocupación? El pronombre, el is o el are más el complemento. En el complemento nosotros vamos a encontrar la ocupación. Ejemplo, Anna is a secretary. Segundo ejemplo, my mother is a teacher. Tercer ejemplo, my sisters are doctors. Miren, pronombre, el verbo to be, is o are, y en el complemento encontramos la ocupación, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué en el tercer ejemplo pongo are? ¿Por qué no is? Vamos a identificar. Miss, pero pregunta, ¿por qué pusiste are si yo no veo aquí nada de my sister? Vamos a identificar cuál es el pronombre común. Cuando hablo de my sisters, estoy hablando de quién? De they, de ellos, ¿ok? O ellas. En este caso, voy a poner are. Cuando hablo de my mother es she es ella, ¿verdad? Entonces voy a usar is, ¿verdad? Is. Igualito, cuando hablo de Ana, estoy hablando de quién? De she, de ella, por ende voy a usar is. A ver, ¿qué pasa si yo digo Pepito, Juanito y Carlitos? ¿Is o are? ¿Qué me dicen ustedes? Are, ¿verdad? Porque estoy hablando de término plural. Ellos. Pepito, Juanito y Carlitos are architects, por ejemplo. Miren, otro detalle aquí. Cuando hablo de forma singular, he, she o it, miren, yo uso a, secretaria. Miren, Anna is a secretary, my mother is a secretary. ¿Por qué en el tercer ejemplo yo no pongo el a? ¿Alguien me puede decir? Muy bien. En el tercer ejemplo yo no pongo a porque estoy hablando en forma plural. Mira, my sisters are doctors.
Mis hermanas son doctoras. Pero en el segundo ejemplo, escuchen. My mother is a teacher. Mi mamá es, como es singular, unito, mi mamá es una profesora. Ana es una secretaria. Pero cuando es plural ya no pongo el artículo a. ¿Listo? Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos aquí a esta pregunta. Vamos a formar preguntitas. What does do? ¿Qué significa eso? Vamos a recordar. Usamos what do o does do para preguntar sobre la ocupación de alguien, ¿ok? Pero dice, usamos do o does como auxiliares que van a acompañar a las preguntas. Sin embargo, el uso de estos depende del pronombre usado en la oración. Miren la fórmula, cómo se forma una pregunta, ¿no? Para preguntar qué hace él, qué hace ella, qué hacen ellos, ¿ya? ¿Qué haces tú? Se refiere a qué estás haciendo como ocupación. What do o does más el pronombre más do. Pero la pregunta es ¿cuándo uso do y cuándo uso does? ¿Ok? Muy bien. Miren, el uso de estos depende del pronombre que estoy usando en mi pregunta. I, you, we, they lo uso con do. Y he, she, it lo uso con does. ¿Ok? Entonces, ya sabiendo ello, cuándo usar do y does, voy a formar preguntas, ¿ya? Guiándome de mi fórmula, claramente. Tengo la primera pregunta. What do you do? Miren, what do you do? Hace un momento les dije que para hablar sobre una ocupación, yo soy tal cosa, tú eres tal cosa, usamos el verbo to be, ¿no? Am, is, what en este caso. What do you do? ¿Qué haces tú? Miren aquí, pronombre, el verbo y la ocupación. Yo soy un periodista. Uno pregunta y el otro responde. ¿Se acuerdan que les dije hace un momento? You, uno cuando preguntábamos por ti. Tú, ¿qué tú haces? Y yo respondo. Yo soy tal, tal. A eso se refiere con el I. Por eso se usa I. ¿Listo? Vamos a la siguiente pregunta. Miren, what does your mother do? ¿De dónde salió el does? Cuando yo hablo de your mother, estoy hablando de tu mamá, de she, de ella. Por consiguiente, el auxiliar va a ser does. What does your mother do? ¿Qué hace tu mamá? Respuesta. She, porque cuando voy a responder no voy a poner your mother, sino she. Cuando hablo de your mother, repito, es she. She is a teacher. Recuerden que esta pregunta es para saber, conocer qué ocupación tiene alguien. Tú, nosotros, ellos, ella, etc. ¿Ya? What does your mother do? She is a teacher. ¿Ok? Y aquí está en español también. Muy bien, entonces hasta aquí llegamos. Recuerden cuando se usa. Repasen todo, chicos. Todo tienen que repasar. What do o does do. Cuando se usa do, cuando se usa does. ¿Ya? Todo ello. Los healthy workers, los programmer workers. ¿Qué más? Los construction workers, etc. ¿Ya? Las funciones que estos realizan, ya las preguntas, no se vayan a olvidar. Ya, hijitos, entonces nos vemos. Espero que eso les sirva mucho para... Eso les va a servir de información, ¿no? Es un repaso, refrescando todo lo que vimos, ¿ya? Hay varias cositas que tenemos que repasar, ¿ya? Por tratarse de un refuerzo, no hay interacción en la tarde, ¿ya? Y no hay tarea tampoco. Se libraron, bien. Pero repasen. Eso es su único trabajo, su única tarea es reforzar para que se saquen un 20, mínimo un 18. Viejitos, eso sería todo. Me despido. Goodbye. Take care.